Bueno, estamos con este resumen sobre el tema de Apocalipsis y este es la tercera sesión que hacemos. Voy a poner, por ejemplo, mm, algunas imágenes que estén más conectadas con lo que vamos a tratar ahora. Estaba mencionando, um, bueno, cómo se desarrolla el Apocalipsis, los asuntos previos del Apocalipsis y el asunto que llaman los siete sellos, ¿no? El primero sobre el caballo blanco, que en mi opinión es una serie de cosas que se están desarrollando en los últimos años. Luego el caballo rojo, ¿sí? Relacionado con el estallido de lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial. Hello, Néstor. Por cierto, hola a todos. Judith, Andri, Néstor, Stella. Mm, Mira que hay representantes de cada país. México, ¿no? República Dominicana, Argentina, Colombia. Aquí es de España representando. Entonces tenemos luego el tercer caballo, que es negro, que está relacionado con el colapso de los mercados, la escasez de alimentos. El cuarto, que es la combinación de todo eso junto con, digamos, guerra bacteriológica, si podemos utilizar el término adecuadamente, o vírica. Y bueno, lo que define también el texto como fieras del campo, fieras de la tierra, ¿sí? Que entiendo que es una especie de eufemismo para referirse a cosas, así como hablamos a veces en temas jurídicos sobre ficciones jurídicas, también podemos hablar de cosas que pueden em, actuar como si tuviesen conciencia, pero no tienen conciencia, funcionan por algoritmos, ¿sí? Como la IA. Entonces, también tendríamos pues los elementos de la sociedad que no operan como si fuesen humanos, sino que representan un estado, representan las fuerzas del orden, representan todo eso. No es que cuando dice fieras del campo o fieras de la tierra se refiere a que literalmente los animales se le van a tirar encima a la gente. No se está refiriendo a eso, ¿vale? Entonces es más una especie de, ¿cómo se puede llamar? Guerra civil, una especie de terrorismo de Estado, una especie de dictadura, estados de emergencia. Al mismo tiempo, no sé si a esas alturas estamos hablando también de robótica. Entonces creo que es una serie de cosas que no tienen que ver con seres orgánicos, ¿sí? Y en lo que sí concierne a seres orgánicos, no están representando a la humanidad, sino que están actuando como entes corporativos, ¿sí? Bien, luego tenemos que hay un parón después de este cuarto sello, ¿sí? Y se menciona a unas personas que han sido mártires y se les dice que esperen un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la promesa esta que algunos han interpretado como una profecía llamada arrebatamiento, ¿no? Entonces se habla de que estas personas que esperen un poco más, ¿sí? Posiblemente, porque está hablando de que a continuación va a ocurrir determinada cosa, y ese que esperen un poco más, pues si le dice que esperen es porque no es algo que, no es que esperen una hora o esperen un par de días, un par de semanas, sino posiblemente esperen un par de meses, en el sentido de, si uno entiende el contexto del lenguaje, la gramática, ¿sí? Posiblemente para que todo eso se complete, ¿no? Y entonces dice que tiene lugar el sexto sello, ¿no? Que es la señal, lo que yo llamo la señal del Hijo del Hombre. Bueno, lo que digo que es mi interpretación de cuando se habla en la antigüedad, como el caso de Yeshua, de Jesús, que habla de la señal del Hijo del Hombre, sí, que es podemos llamarlo en términos astronómicos, la visión de un cometa, ¿no? Y esta visión, sería la señal del Hijo del Hombre, es lo que se combina, ¿no? Con todos estos asuntos del Blue Beam para dar final a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es con ese acercamiento de ese, vamos a llamarle cometa, o yo diría que es más correctamente llamarlo grupo cometario, porque no es solamente un cometa, es una suma de material o de materia. No voy a decir que es materia de roca, porque no es solamente roca, estoy hablando, hay tecnología también, porque así como los planetas, debido a que como lo digo de forma resumida, cuando se forma un planeta o una estrella, se forma en función de una focalización de conciencia, de una colectividad de conciencia, que lo podemos llamar logos. Entonces, cuanto mayor es el nivel de conciencia, más fuerte
es lo que llamaríamos la gravedad. Y respecto de eso se crean hacia el interior de los planos dimensionales, dimensiones inferiores, y hacia la parte exterior, dimensiones superiores, o sea que salen de la atmósfera. Podemos incluso considerar que llegan hasta la magnetosfera, hay otras dimensiones, y todas ellas dependen de lo que nosotros en términos científicos llamaríamos gravedad, pero en realidad tiene que ver es con el nivel de conciencia que está generando esa masa, sea un sol o una fotosfera o un planeta, ¿sí? O incluso, digamos, ciertas lunas, porque no todas las lunas están compuestas de la misma manera. Bien, entonces, de la misma manera, un cometa también sirve como eje para diferentes cosas. Entonces, lo que hacen los cuerpos espaciales o estelares es servir de vivienda, ¿no? Para seres de múltiples dimensiones y de múltiples planos paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso un cometa? Puede servir de habitáculo temporal, pero mayormente es como si estuviese trazando, como si fuese el viaje de un tren en una vía de ferrocarril muy larga que conecta distancias muy grandes, ¿no? Sin necesidad de utilizar tecnología, digamos, de viaje en el tiempo, que es la misma tecnología que podríamos definir eh, para hacer saltos dimensionales, ¿no? O que sería utilizar el sistema del puente Einstein-Rosen. Entonces, hay algunas tecnologías que tienen ciertas civilizaciones que utilizan, ¿sí? Los viajes interdimensionales, pliegan el espacio-tiempo, entonces no tienen que tardar en dirigirse de un sitio a otro. Otros no tienen esa tecnología o no todo lo que tienen dispone de esa tecnología, entonces sí viajan. Entonces, para hacer viajes muy largos y cargar cosas muy grandes, es como si lo anclasen a un cometa y el cometa se desplaza. Al mismo tiempo, por las fuerzas gravitatorias, muchas cosas se quedan adheridas y cerca y orbitan cerca de esta masa, ¿no? Entonces se ven influidas las masas cuando ya tienen más de 25 kilómetros de diámetro. Ahora, como estamos hablando, va a haber también un conflicto. Esto lo pueden mirar también, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el libro o el capítulo de los oráculos de la Sibilina, donde ella explica dónde empieza el conflicto. Me parece que es en algún sistema de la constelación de Leo. Empieza una guerra, progresivamente se va acercando a nuestro sistema solar y todos los pedazos o sea, muchos pedazos de estos objetos, de estas naves nodriza, naves de combate, que se rompen, se quedan adheridos cerca del asteroide, del cometa, el grupo cometario, son varios cometas juntos. Cuando entra el sistema solar, va a llegar a la trayectoria de la Tierra, y esto es lo que la Biblia llama la señal del Hijo del Hombre, porque cuando Apocalipsis 12 dice que hubo una batalla en el cielo entre el dragón y Miguel, es porque es precisamente esta guerra que describe la Sibila griega sobre el siglo, no me acuerdo exactamente, algunos la ponen justo antes del cristianismo, otros entre el primer y segundo siglo después del cristianismo, pero ella profetiza esto, ella especifica que la batalla que va a iniciar, más o menos algo casi simultáneo a lo que en la guerra se desarrollaría como la Tercera Guerra Mundial, pero fuera de la Tierra, pues aquí no nos enteramos porque es muy lejos y porque muchos de los combates ocurren en otras dimensiones que nuestros dispositivos no pueden ver, o sea, mucho menos nuestros ojos. Pero se van acercando hacia la Tierra como si fuese un embudo, los están empujando porque aquí quieren finalizar, porque hay muchos asuntos importantes que tienen que ver con nuestro planeta, ¿no? Entonces esta guerra, esta batalla la está perdiendo el grupo que llaman del dragón, y finalmente no les queda más alternativa que huir a la Tierra, pero muchos de esos materiales en el plano físico, lo que llamamos la tercera dimensión, son visibles, y esos son pedazos de roca. Entonces, lo que se entiende, bueno, lo que tengo entendido es que las fuerzas militares de diferentes países van a lanzar armamento de alto calibre, extraatmosférico, para tratar de desviar el asteroide, ¿no? Debido a su magnitud, y esto ya lo hemos visto en varias películas, de hecho, eso es una profecía ya anunciada y advertida con varias películas. No lo van a poder desviar debido al tamaño que tiene, pero es posible que puedan romper algún pedazo, porque el texto dice, a ver, si nos vamos a Apocalipsis 6, dice, miré, 6, verso 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de Sicilio, perdón, Sicilio de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Por qué se ve este efecto? Porque se cubre la estratosfera de un montón de material, ¿sí? Igual que cuando, si se acuerdan de la explosión en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, cómo se taponó todo el cielo de toda la región de Manhattan durante más de 2 semanas. Se veía desde el cielo todo esto recubierto y solamente fue por cómo pulverizaron los edificios. No cómo se pulverizaron, sino cómo los pulverizaron. ¿Sí? Por muchos de los materiales que se utilizaron para la detonación y por la cantidad, o sea, básicamente se volatilizó y se pulverizó todo ese material de esos dos edificios y el edificio 5 que también lo detonaron, el del FBI. Así que todo eso estuvo, aparte de que seguía ardiendo por el termite y todas las cosas que utilizaron para la detonación, todo ese humo estuvo recubriendo y dio la vuelta a la Tierra. Si imagínense que eso fue solamente con 2 edificios, aunque fuesen grandes, 2 edificios y otro más o menos. Ahora imagínense cuando estamos hablando de naves gigantescas, naves que pueden medir 1 kilómetro de diámetro, rompiéndose en pedazos en esos combates y que todo eso se acerca con un cometa. Entonces es de entender que toda esa materia, si se acerca a la Tierra y se volatiliza, va a bloquear la visibilidad, porque la Tierra va girando, entonces de un modo u otro muchos de esos puntos se van a bloquear. Es mi entender que esto va a ocurrir en el hemisferio norte, ¿vale? Debido a la precisión de los equinoccios. Otra cuestión es que normalmente los cometas no se ven, pero cuando el cometa se está acercando a una estrella, se puede ver porque el calor, ¿sí? de la estrella hace que empiece digamos, a elevarse la temperatura de la superficie del asteroide que está recubierta de partículas congeladas, por así decirlo. Entonces eso genera el halo que llamamos cola del cometa. Entonces todo esto, lógico, va a generar una nubosidad. Entonces por eso dice que se oscurece. No es porque el cielo de repente se le apaga la temperatura y las estrellas también. No, es un efecto óptico desde el punto de vista del observador. O sea, entonces, para nosotros el cielo es como si se oscureciese, por eso dice como una tela de silicio, ¿no? Entonces como una tela en la que tú puedes ver como medio, no es una tela completamente gruesa, digamos, sino que puedes ver a través de ella, pero se ve claro que no se ve el cielo como normalmente se ve, ¿no? Como si le hubiesen puesto una malla muy gruesa, ¿vale? Y dice que la luna se volvió toda sangre, toda como sangre. Es lo mismo, pero porque también estamos hablando de que la luz se desvía. Entonces, cuando la luz se supone que hace un viaje en línea recta, pero si nosotros estamos hablando de un aspecto de curvatura o cuando hay algo que tapa la luz, la intensidad de la luz se reduce. Cuando se reduce la intensidad de la luz o se fragmenta o se curva, pierde energía. Entonces, en algunos casos pierde energía, en otros simplemente es un efecto óptico, entonces baja, vamos a verlo en un efecto visual como un cambio de color, ¿vale? Entonces eso hace que la luz que refleja la luz, perdón, la luna que refleja la luz del sol no se vea de un color particular, o sea, como la solemos ver, sino que cambie de color, ¿sí? En ese sentido se ve como si fuese un efecto rojizo. No es porque se llene de sangre. Lo que sí es importante es que cuando estamos hablando de los símbolos, ¿sí? También es entender, hay que tener en consideración que nos está hablando de aspecto también espiritual, ¿sí? El hecho que hable de sangre como, perdón, sí, de rojo como sangre, porque está hablando de guerra, de muerte, y cuando está hablando del sol que se pone negro, está hablando de la espiritualidad, o sea, va a ser un momento mmm, que incluso te lo está diciendo en el verso anterior, tengan paciencia, estén tranquilos, eso también es un llamado a los que están en la tierra porque va a ser un momento de angustia, que en ese momento van a sentir que no hay respuestas, que no hay ayuda, que todo se va para el carajo, ¿sí? Y se van a sentir compungidos, se van a sentir en estado de caos y de soledad y de miedo en general la humanidad a causa de esta señal, de esto que va a ocurrir, ¿no? Si la cosa estaba fea, pues en ese sentido se van a sentir en eso, porque es un evento que puede verse en un par de días, ¿no? Bien, dice entonces que como efecto las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, lógicamente las estrellas no pueden caerse sobre la tierra.
Entonces, ¿cuáles son las estrellas? Si lo miramos en el texto griego dice asterei. Vamos a tratar de llevarlo a nuestros términos. Asteroide, ¿vale? Entonces, lo que hace es que hay una lluvia de meteoritos, ¿sí? Los más pequeños podemos llamarlos aerolitos. Entonces, esta lluvia de meteoritos, ¿qué hace? Bombardea el hemisferio norte de la Tierra. La Tierra está girando, ¿no? Entonces, mientras está girando, si a ver cómo se ve de ahí, vale, si un objeto viene como una lluvia y la Tierra está girando, va a empezar a golpear toda la superficie durante varias horas en una línea, ¿sí? Por así decirlo, como si estuvieses trazando una trayectoria. No va a ocurrir en el hemisferio sur de la Tierra. Entonces, durante ese periodo, lo que dure en estar cayendo, va a caer en toda la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra está girando, pero lo que está cayendo en una sola dirección. Entonces va a estar golpeando todos los puntos del hemisferio norte durante varias horas. Bien, entonces, ¿qué dice? Dice que es como si cayesen las estrellas del cielo, ¿vale? Eso es el mismo efecto y esa profecía está en muchísimas culturas. Bien, y tal es así que cuando caen en zonas secas, ahí dice que toda la hierba verde se quemó. No, ahí no dice verde. Sí, tampoco en el tema del caballo, el cuarto caballo tampoco estaba refiriéndose a ese color. Es un tono pálido, es el color de la hierba seca, eso es a lo que se está refiriendo. Entonces está diciendo es que cierta parte de los árboles se quema, pero la hierba seca es la que va a hacer que se propicie un incendio en el hemisferio norte en todas las zonas de vegetación por causa del incendio que va a provocar estos meteoritos, ¿no? Esto es lo primero que ocurre, porque es como el objeto que está recubierto de un montón de pedazos que son los primeros que caen. Y seguidamente caen dos rocas, una grande, otra no tan grande y otra aún no tan grande, ¿no? Ahí es cuando dice que se abre el tercer sello y dice, lo voy a ver aquí como dice el texto, ¿sí? Um, bueno, dice una lluvia de meteoritos, ¿sí? Luego el siguiente dice que cae un asteroide gigantesco en el mar. ¿Ahora en qué parte del mar? Bueno, por todos los análisis que he hecho durante muchos años, he llegado a la conclusión, hace ya tiempo, de que posiblemente cae en el norte del Océano Atlántico. Y pues lógico que va a producir un tsunami gigantesco, ¿sí? Que el primer lugar afectado por el tsunami, lo cual me hace pensar que está bastante cerca de Bermudas y Bahamas, va a llegar a la costa este de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, borraría todo lo que es desde Miami, en Florida, hasta arriba, Washington y no me acuerdo cómo se llama el último estado que está en la parte de arriba, sí que está encima de Washington. Bien, toda esa costa va a quedar inundada. Me recuerda una película, creo que se llama El día después de mañana, The Day After Tomorrow, que también hay una ola gigantesca. Bueno, lo curioso con todo esto es que ocurre simultáneamente mientras Estados Unidos está pasándolo por una situación más grave que todo el resto de países en ese periodo de tiempo. Guerra civil, no hay electricidad, no hay comunicaciones. Tengo entendido por ciertos planes de que la ONU va a mandar un ejército para tratar de tomar control de la situación junto con el FEMA. Y bueno, y también parece que los rusos van a tratar también de tomar control del país y los chinos entrarán a la costa a través de California. Bueno, eso también es ya por información, no estoy hablando del tema bíblico, estoy hablando por informaciones de servicios de inteligencia soviéticos y servicios de inteligencia chinos que lo han filtrado, han escapado, ¿sí? De Rusia y de China y se lo han contado al Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Que eso lo tienen planificado para hacerlo en cierto momento cuando se venga abajo el colapso de los sistemas, ¿no? El sistema económico me refiero, que van a atacar la economía de los Estados Unidos, colapsar a través de Estados Unidos todo el sistema económico en el mundo entero. Pues dejar a Estados Unidos sin electricidad. Como no va a haber electricidad, tampoco va a haber comunicaciones, ni internet, ni agua, ¿sí? Porque funciona con presas, las presas se quedan bloqueadas. Y tratarán de invadir Estados Unidos, pero cuando lleguen se van a dar cuenta que no hay poco que invadir porque Estados Unidos está en una guerra civil, ¿sí? Y está en una guerra civil contra el FEMA y contra tropas de la ONU. Pues eso es lo que tengo entendido por estos documentos. De todas maneras, si quieren profundizar, eso lo explico también en mi libro de Armagedón, Cuentos cercanos en la quinta fase, también el libro
Reconociendo el tiempo del fin, también los 2 libros de Apocalipsis y Visión Remota, y también en el libro La caída de la Nueva Babilonia. Y pueden encontrar toda esta información más detallada. Bueno, seguidamente, ¿sí? Después de caer el primero, pues se entiende que unos minutos después cae el segundo, y como la Tierra está girando, pues posiblemente caiga cerca de donde cae el primer asteroide. O sea, es una cuestión simple. La Tierra está girando a cierta velocidad, no me acuerdo a qué velocidad, pero si cae el primero en el Océano Atlántico, pongamos que por diferencia tenga, no sé, 15 minutos, 20 minutos, media hora, o como mucho una hora hasta el siguiente pedazo de roca, pues tiene que caer según la dirección a que se mueve la Tierra. Si la Tierra está girando en una dirección o donde sale el Sol, uno tiene que ir calculando pues dónde sería el siguiente impacto, ¿no? Entonces, si la Tierra está, decimos que el Sol sale por el oriente, ¿no? Quiere decir que podemos ver un efecto en que si cae el asteroide aquí, la Tierra está haciendo este efecto. Por tanto, no va a caer el segundo asteroide en Estados Unidos, sino que puede caer en Europa. La cuestión la cuestión del impacto es que dice que cae sobre las fuentes de las aguas, pero hay que fuentes de aguas en todas partes del mundo. No obstante, si estudiamos las fuentes de agua más importantes del mundo, están en el norte de los Estados Unidos y en Siberia, ¿vale? Entonces, ahí ya queda la cuestión de cuánto tardaría el primero en impactar y el siguiente en caer, pero pienso que por una cuestión de física, el segundo caería o en el norte de Europa o en Siberia, ¿vale? Que lo que provocaría es que este asteroide tendría unos componentes que al impactar con el suelo llegan hasta el fondo de los sustratos, perdón, los minerales que hay en el subsuelo y contaminan todo el agua. A partir de ahí, todo lo que sea agua bebible va a ser imposible beberla, ¿sí? Va a estar contaminada. Por eso lo llaman ajenjo, ¿sí? Porque el agua va a estar contaminada como si fuese con ese elemento, ¿no? Seguidamente cae otro pedazo de roca, ¿sí? Que dice que produce un oscurecimiento, como estaba mencionando antes también con el ejemplo de por qué se oscurecería el cielo antes de todo esto. Parece que también golpea, no sé si tiene que ver con el hecho de afectar una zona volcánica o por el hecho también de la caída de estos asteroides. Hay que entender que debido a todos estos trastornos, el Sol también cambia de actividad porque lo que implica los procesos en nuestro planeta están relacionados con el Sol y el Sol respecto del centro de la galaxia. Y como hay un cambio de conciencia, cuando hay una masa de conciencia en activación y en crecimiento, vamos a encontrar que también hay cambios en las estrellas, hay cambios en la energía que están emanando. Si cambia la energía que el Sol está emanando, si la energía aumenta porque está aumentando el nivel de conciencia, la reacción primaria de la Tierra va a ser que la elevación de la temperatura cambie la presión de los gases, y si cambia la presión de los gases, también debajo de la Tierra se va a notar. Es más, si uno quiere entender los procesos de los terremotos, tienen que ver con el movimiento de las capas tectónicas, y el movimiento de las capas tectónicas depende en gran medida también de la radiación solar, ¿no? Entonces, por eso Apocalipsis se la pasa hablando de terremotos todo el tiempo, porque son los cambios geológicos que devienen de los procesos que están ocurriendo en la conciencia planetaria y en la conciencia de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, eso, más caída de estos asteroides que provocan que pueden desencadenar una cadena, ¿sí?, de terremotos, basta que afecten a ciertas fallas para que se pueda producir una cadena de terremotos. Y sabemos que hay sitios que son propensos a la actividad sísmica, y por las profecías uno puede deducir que uno de los lugares que posiblemente se vaya al carajo sea Yellowstone, ¿no? Estados Unidos se puede partir por la mitad por la falla que está en todo el centro de Estados Unidos y otras fallas que están conectadas, como la falla de San Andreas, todo lo que es la falla de California, lo que podría ser que pues también esa parte sea una de las más afectadas, y al romperse esa placa también cambia la corriente, se produce un tsunami, ¿sí? Porque no solamente el terremoto en sí también genera una onda, y la onda también genera energía, y esa energía altera el agua, ¿vale?
Entonces, bueno, es que supongo que también cuando están escuchando lo que estoy diciendo se les viene a la cabeza otra película. Dice, pero si eso es lo que hice en 2012, pero porque muchos de estos cineastas y los guionistas conocen rumores de gente que está en el FBI, que está en la CIA, que está en las fuerzas militares, que está en la inteligencia naval, donde ellos hacen experimentos e investigaciones, ¿sí? Con Looking Glass, hacen experimentos con visión remota y ellos ya han visto estos eventos. Por eso cuando dicen, no, es que los Simpsons predijeron tal cosa, no, los Simpsons no predijeron nada. Matt Groening es un masón de alto grado que tiene contactos y esos contactos dan información a cambio de dinero. Entonces le dan información de la CIA, le dan información del FBI, le dan información de la inteligencia naval, ¿sí? De la Marina, y pues ya ellos saben. Y de hecho hay mucha información que les dan que es muy precisa. Eso significa que están viendo literalmente a través de imágenes del futuro, ¿sí? Cosas. Por eso hay imágenes donde ellos ven exactamente a Trump bajando unas escaleras y un cartel que se cae y pasa exactamente años después, exactamente como lo ves en una imagen. ¿Por qué? Porque la imagen ha sido plasmada en el futuro. La ha visto alguien dentro del proyecto Looking Glass y se lo ha informado a alguien que a su vez le ha vendido esa información a Hollywood. Por eso cuando ellos hablan de todas estas películas de asteroides, del 2012, del día después de mañana, todas esas cosas no son simplemente ficción, están basadas en cosas, en información que ellos han comprado, ¿sí? A servicios de inteligencia y a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas. Tengo que aclarar que todo esto, cuando ocurre el asunto, como expliqué en la clase anterior, el asunto desde la primera caída del asteroide, la gente que ha llegado al nivel de conciencia, ¿cómo se podría decir? Al nivel de conciencia del despertar, de la iluminación, de la conciencia grupal y conciencia colectiva, ya no puede estar en la Tierra. No puede estar en la Tierra, por un lado, porque todo se ha sincronizado para que alcanzase un despertar de conciencia colectiva a un nivel específico que es lo que podríamos llamar cosechable, es decir, ya están preparados para ser llevados a la cuarta dimensión. Y precisamente porque en ese estado ya no vibran con la energía de la Tierra, que es el último paso, ¿sí? Para que finalice el final de esta era e inicie la era que está empezando. Es decir, nosotros ya estamos empezando la era de Acuario, pero como si fuese un parto, el bebé no sale, ¿sí? Como llega a la semana 40, pero nada, pasó la semana 41 y dice, esto ya es un tema delicado porque el bebé ya tenía que haber salido. Entonces sale a las malas. Y esto es lo que estamos viendo, que ya esto tenía que haber finalizado hace varios años, hace por lo menos 10 años que tenía que haber finalizado, y se está postergando de manera que la cosa ya se vuelve algo que hay que sacar, hay que forzar para finalizarlo, ¿sí? Porque se están agarrando fuertemente los individuos y familias que se creen que este planeta es de ellos y no quieren soltar, de manera que entonces hay que forzarlos a que suelten, porque ya no pueden seguir haciendo parte de esto, porque la conciencia planetaria ya llega a un punto en que el planeta ya subió a cuarta dimensión, nosotros como humanidad, cada vez más personas están llegando a la cuarta dimensión, entonces ya no se puede hacer más, pero como tiene que entrar un momento de energía, de colapso para romper todo eso, primero hay que sacar a las personas que no vibran con la energía que va a estar desarrollándose durante los siguientes 4 años, porque va a haber 4 años con el asunto, calculo más o menos que con la caída del asteroide se desarrollan unos 4 años de plena oscuridad en la Tierra, en el sentido espiritual, incluso físico, o sea, fenoménico, y regresan estas personas a las que se las llevaron preparadas para iniciar una era utópica, o sea, una era basada en los valores del universo, basada en la inmortalidad, basados en la longevidad, en la plena salud, basados en la prosperidad, basados en la libertad, basados pues, la justicia, ¿no? Entonces, para romper todo ese esquema, aparte de todos estos asuntos de Blue Beam, de la gran tribulación y la Tercera Guerra Mundial, todo este asunto que tiene que pasar, el asteroide es una forma de recepción energética, como podríamos llamar, a una cuestión electromagnética que recibe o sea, que se recibe como compensación de toda la carga de energía negativa que se ha ido acumulando. Entonces, como para unas cosas, para ayudar al despertar de conciencia, algunos de los que vamos a estar en ese último punto, nos sirve para
terminar de purificarnos, terminar de perfeccionarnos, terminar de comprender de que nada de lo que estamos viendo es real, terminar de perfeccionar y fortalecer nuestra fe, terminar de fortalecer y perfeccionar nuestra paz y terminar de fortalecer y perfeccionar nuestra unicidad, nuestra comprensión de que todos somos uno. Entonces, cuando llegamos a ese punto, no podemos comulgar con la energía densa que va a estar en la Tierra. Entonces, nos tienen que sacar durante 4 años para poder regresar a gestionar todos los asuntos del cambio que se va a desarrollar en la Tierra. Pero esos 4 años inician con este marcador de tiempo, ¿sí? La señal del Hijo del Hombre, estos pedazos de roca, son pedazos de material del conflicto que se ha estado llevando allá. Y cuando este pedazo de roca, que no sé dónde va a caer con exactitud, pero parece que va a tener muchas implicaciones en lo que concierne a mm, los volcanes, ¿sí? Porque si uno entiende también la actividad tectónica, entiende la actividad de los volcanes. Y se entiende que toda esta alta temperatura, estos cambios geológicos alteran los volcanes, quiere decir que van a empezar a erupcionar de forma masiva y van a oscurecer la Tierra por causa de la saturación, ¿sí?, del material piroclástico, ¿no? Piroplástico. Entonces, todo esto, como la Tierra está girando y hay un movimiento, entonces va a empezar a oscurecer todo el hemisferio norte. Y como consecuencia de las corrientes de viento van a empezar a oscurecer toda la atmósfera. Bien, entonces, si ya estaba oscurecida antes, pues ahora se va a oscurecer aún más, pero ya no se va a oscurecer desde la estratosfera, se va a oscurecer desde dentro, ¿sí?, de la propia atmósfera, lo cual va a empeorar mucho más las cosas, porque va a empeorar los procesos cognitivos de los animales, va a empeorar los ciclos naturales y los procesos de absorción de la luz que necesitan las plantas. O sea, ya ahí la cosa se empieza a poner bastante fea. Y es importante entender por qué ocurre en ese momento. Porque todavía el Espíritu Santo está trabajando con muchas personas antes de ese momento. Y pese a todas las dificultades, se va a poder seguir desarrollando agricultura. No obstante, partiendo de ese punto, la vegetación ya no va a empezar a dar los resultados que hasta entonces daba. O sea que por los siguientes 4 años no se va a poder realizar agricultura porque no hay formas viables de desarrollar la agricultura. Si es que alguien tiene capacidad de poder estar en el exterior viendo buscar agua y cuidando las plantas, porque las plantas necesitan luz fotónica, ¿sí? Necesitan energía, radiación solar eh, para poder nutrirse, aparte de los minerales del suelo y la humedad. Bueno, voy mirando, hago un parón aquí, voy a mirar las preguntas que han ido poniendo. Y hago este inciso como siempre, porque hay de vez en cuando alguno, no lo digo por ustedes, sino por alguien que pueda ver el video en diferido, que siempre se alarma, ¿no? Y dice, no, es que dan información para meter miedo, que son alarmistas. Y eso me decían a mí antes de la pandemia, ya después de eso nadie me dice eso. Pero, como digo, es una cuestión informativa. Igual que cuando uno lee en el Génesis que dice, pero como Abraham era amigo de Jehová, ¿cómo Jehová le iba a ocultar lo que iba a hacer en Sodoma, Gomorra y todo el valle de Zoán? Entonces, es precisamente un gesto de amor y de fraternidad y de respeto y de justicia es que se nos informe las cosas antes de que pasen. ¿Sí? Pues dice, el que avisa no es traidor, pero cuanto más el Espíritu Santo nos va a informar para que nosotros nos organicemos, porque incluso nos da fechas, o sea, para que no pienses, esto va a durar 20, 30 años, no, eso no va a durar 20, 30 años, ¿sí? Y nos habla también de etapas y aspectos para que uno también se ubique y sepa organizarse. Entonces, si fuese dramático, no nos estaría contando eso. No nos contó cómo prepararnos ante la pandemia, ni nos contó cómo por ejemplo, mis abuelos o los familiares más cercanos de ellos pudieron escapar ante el nazismo. No les informó a ellos de eso, porque imagínate, entonces a nosotros sí nos está informando de este tipo de cosas y nos está hablando desde hace más de 2000 años, ¿no? A ver, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Claro. Entonces ese cometa lo estamos atrayendo electromagnéticamente y colectivamente con nuestra mente por así castigarnos. En cierta medida, la conciencia planetaria todavía sigue creyendo en algunos aspectos, en algunas secciones, aún sigue pensando en la doctrina de los castigos y sigue pensando que merece eso. Entonces, en una proporción, se le ha adoctrinado tanto a la sociedad con eso
que los condicionan. O sea, no puede haber eventos dramáticos si no logras que un porcentaje de la masa porcentaje de la masa de conciencia piense eso. Es como decir, si hay 100 personas, pues saca la raíz cuadrada de esas 100 personas y ese porcentaje. Basta que esté convencido de cierta cosa y va a influir para que a todo el grupo en general, ¿sí? Ya los que están fuera de esa ecuación, sino todos en general de sus 100, reciban lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, o sea, si fuese así, ahora imagínate si basta que pase del 45% de ese grupo, pues esa condición va a ser mucho más grave, se va a acercar mucho más rápido. Eso es lo que ocurre con esto. Y también ocurre que necesitamos atraer esto. Entonces, cómo se hace para que nosotros participemos para atraer esto? Porque, es decir, necesitamos participar en el parto del bebé, de la generación que va a surgir. Entonces, no pueden llevarnos a un despertar de conciencia por las buenas. Necesitan que generemos una energía densa, pero no que tiene que ver con una toxicidad, o ¿cómo podría decirlo? Nos elevan la conciencia, pero en ese proceso también nos hacen en ese proceso, digo, aunque no es el final, pero en ese proceso, ver el mundo todavía de una forma dual. Y eso significa que la pandemia tuvo por objetivo realmente despertar la conciencia de la humanidad, pero aún no hacia la unicidad. Eso es un proceso, a eso se está llegando, ¿no? La primera fase fue despertar a la humanidad respecto de una realidad fenoménica, por así decirlo, que es la existencia de una serie de gente o familias que se creen que este planeta es de ellos y que tratan de controlar el planeta. Entonces, a partir de ahí ya no se habla más de teoría de la conspiración, sino de hechos que se pueden ver. No obstante, aunque son el nivel de la forma, son la primera etapa en nuestra comprensión, ¿no? O sea, que hay un punto que dirás, no me significa nada Bill Gates, ni no me significa nada George Soros, Rockefeller, Rothschild, no me significan nada. Sí, ellos solamente están siendo parte del juego. Pero al principio, lo que sientes cuando sales de la oscuridad es indignación, porque sientes que han estado engañándote, bla, 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 hasta que perdonas. Entonces hay un proceso. Pero ese proceso ha sido acumulativo, todo es acumulativo. Entonces lo que piensas ahora se acumula y va a volver dentro de 3 años. Lo que piensas ahora se acumula y vuelve dentro de 3 días. Lo que piensas ahora se acumula y dentro de 7 semanas lo ves. Entonces, no ocurre en ese momento, es acumulativo. De manera que lo que se acumuló, lo que se genera con la pandemia y la gente que empezó a darse cuenta de que todo esto era un engaño, generó un despertar de conciencia, pero también una carga. Y la carga a la vez en que millones de personas salieron a las calles a protestar y sigue habiendo demandas. Hay muchas cosas que están ocurriendo que mucha gente no lo sabe. Entonces todo eso empieza a generar un despertar y lo que observas es indignación. No encuentras que la gente dice, con que estaban planeando esto, bueno, los ignoro, padre, perdona porque no saben lo que hacen. No, llegas a eso en algún momento, pero mientras llegas a eso, lo primero que empiezas es a ver enemigos, a odiar, y hablar y saturar las redes con lo que la CIA llama teoría de la conspiración, y es ir en contra del sistema. Entonces es gente en contra del sistema, en contra de Gates, en contra de no sé qué, y en contra de la OMS. Entonces toda esa energía densa, dado que es densa, aunque en el nivel de la forma parece que tiene buenas intenciones, en realidad no la tiene, pero está dentro del proyecto del Espíritu Santo. Así que nosotros mismos, a través de esa lucha, porque en realidad no hay nada contra lo cual luchar, pero dentro del guión del Espíritu Santo ha sido que nosotros mismos, al darnos cuenta del engaño, luchemos contra el enemigo en la forma, porque esa energía se suma con la de otra y la de otra y se densifica y atrae el asteroide. ¿Sí me explico? O sea, para entenderlo también en un sentido de cómo puede ser que caiga un cometa si está habiendo un despertar de conciencia de la humanidad, no tiene sentido. Lo que pasa es que antes de llegar a esa plenitud de conciencia, ya el asteroide había sido atraído. Todo ese evento ya se ha traído, o sea que ya lo atrajimos, lo hemos estado trayendo estos últimos años. Simplemente ya viene en camino y ahora no vas a decir, me concentro para desviarlo, porque hay un proceso, ¿no? Entonces todo esto es un proceso de desarrollo. Hay que entender que hay cosas que hacemos ahora que ya es como hago la llamada ahora para que me manden un paquete de China. No significa que mañana lo voy a recibir, ¿sí? Hasta Amazon, que tiene servicios tan rápidos, no te llega de un día al otro, ¿sí? Entonces, tú haces hoy el pedido y el pedido tarda 2 semanas, 10 días en llegar.
Entonces, no puedes pensar que dentro de una semana dices, ahora me doy cuenta que ya no lo necesito. Pues que igual ya está en camino. Lo puedes cancelar, pero ya está en camino, ¿no? Pero funciona en ese caso. De la misma manera, cuando la conciencia planetaria llega a la comprensión de que pueden desviarlo, todavía no están preparados para eso. Y aparte de que lo necesitan, porque sin eso no empieza, digamos, la respuesta kármica para aquellos que sí se lo merecen. Bien, entonces los que no se lo merecen son sacados de la tierra. Los que sí se lo merecen lo reciben directamente. Y los que ni sí ni no, pues lo reciben de forma indirecta. Porque el hecho de que haya un problema en cierta parte del planeta puede que a ti no te afecte directamente, pero te puede afectar indirectamente, ¿vale? Como digo, esto afectará parte al Caribe, el asunto del asteroide, especialmente al norte del Océano Atlántico, especialmente en la costa de los Estados Unidos. Entonces, puedes pensar, vale, pues esa ola del tsunami, pues en cierto grado, pues también podría llegar a las Islas Canarias, podría llegar a Madeira, podría llegar a Portugal, podría llegar a Galicia, podría llegar a las Islas Británicas. Entonces dices, hombre, pues sí llegará, pero por lo que analizando, me doy cuenta que el asteroide está más cerca de Bermudas, ¿vale? Entonces es ahí donde va a llegar el tsunami más grande en la costa este de los Estados Unidos, ¿vale? Que podría inundar incluso 2 estados paralelos, ¿no? Bien, pues no sé si queda alguna cosita ahí para concluir. A ver. El oscurecimiento, bueno, seguiré con lo siguiente. La otra parte la cuarta trompeta, estos son la primera trompeta, el primer asteroide y demás, es que precisamente con la caída de este asteroide vienen también vehículos, naves, que son justamente de este equipo, de esta banda de dragón, como dice Apocalipsis 12, que son echados a la tierra. Entonces caen los pedazos de roca, pero también caen ellos arrastrados con todo eso que está cayendo. Y como estuve explicando hace un par de semanas en el grupo de WhatsApp, que ellos se van a venir aquí a presentar como si fuesen los salvadores, ¿sí? Y volvemos al asunto de las películas, la serie V, Invasión, ¿no? Entonces ellos vienen a decir que son los salvadores, pero es que su capacidad de defensa bélica quedó anulada, ¿sí? Que están, por decirlo así, están en un 5% de sus capacidades. Muchos de los que sobrevivieron escaparon, se alejaron del sistema solar, entonces los dejaron aquí solos. Bien, entonces su mejor estrategia es decir, nosotros estamos peleando contra una civilización enemiga y con los que ustedes lucharon, esos, ¿no? De los drones. Entonces dirán, vamos a ayudarles a ustedes, somos vuestros creadores, y engañan a la humanidad. De cualquier manera, la humanidad no está en capacidad de defenderse contra ellos, ¿sí? Aunque ellos estén al mínimo de sus capacidades respecto de la Confederación Galáctica, ellos respecto a nosotros sí están aventajados. Y aparte que hay que entender que la humanidad acaba de salir de una tercera guerra mundial, lo poco que tenían de artillería en misiles balísticos intercontinentales lo lanzaron contra el asteroide. Entonces no tienen forma de defenderse contra ellos ni tampoco les conviene. Y vuelvo con el asunto de la serie de esta V, una serie de los 80, que precisamente da un ejemplo bastante parecido a esto. Bueno, por aquí dice Andri, que es el último punto que puso, los ufólogos y los canalizadores mencionan que la Federación de Planetas tiene esta directriz. A ver, cuando un cometa amenaza con destruir un planeta, la Federación de Planetas Unidos actúa con prontitud y virtud, evacuando a los habitantes en peligro para salvar vidas y preservar el futuro. A ver, en casos como estos, la Federación va a actuar para ayudarnos y tal vez sacar a algunos elegidos. Claro, todo eso está sincronizado, ¿sí? Como digo, todo, ¿sí? Va en función de alineamientos, ¿sí? Encajes. No hay nada que ocurra ni en este nivel, ni en este planeta, ni en cualquier otro, que no esté sincronizado, ¿sí? Previamente por el Espíritu Santo. Él está llevando todo en un nivel perfecto, ¿sí? De sincronía. Entonces, cuando cae hay otra cosa también interesante que ocurre, y es que aparte de la plaga de demonios que estuve mencionando, que está planificado para hacer con tecnología, posiblemente tecnología como la tienen los colisionadores de hadrones, como el CERN, abrir portales para hacer lo mismo que se hizo hace más de 12.500 años, tratar de sacar entes que no pertenecen a nuestro plano, no deberían estar aquí, están capturados debajo de la Tierra desde hace mucho tiempo, permitirles que salgan y que se muevan a través de la tecnología y las ondas. Pero aparte, parece que también de alguna manera, por lo que escribe aquí, va a haber un escape, se está metiendo un audio,
para un escape de otros seres. ¿Sí? Se les va a liberar, se les va a sacar, no sé exactamente con claridad cuál es el punto con todo eso, de dónde salen, pero parece que salen en medio de ese evento. Así que no tengo, digamos que podría ser que salgan o se combinen con el asunto de la caída de estos asteroides, o que también hayan venido con estas naves que chocan contra la Tierra. Pero Apocalipsis dice que se le da a uno de estos individuos el permiso, ¿sí? Es una forma de decir, ¿no? De que hagan de las suyas durante 6 meses, ¿no? Y él abre el Abadón. Quiere decir que tiene ya jurisdicción plena. Ya no es que habla en un portal, ya es que él tiene la libre jurisdicción de desatar todo esto. ¿Y por qué? Porque se considera a nivel jurídico de la Confederación que eso es la sentencia que ellos han considerado contra la Gran Ramera y contra, o sea, todo lo que es el Deep State, la nobleza negra, el Vaticano, lo que dirigen, el Deep State, cuando digo todo lo que es la cúpula oscura que está detrás de los Estados Unidos. Entonces, esto, y incluso parte en Europa. De manera que para acabar con toda esta cúpula de poder, esta bestia, esta ramera, como la llama Apocalipsis, para que empiece el castigo, fíjate que no lo destruyen de la noche a la mañana, dicen, vamos a desarrollarlo a lo largo de un par de años, ¿sí? Que vamos a ir destruyéndolos todos para que ellos reciban lo que le han hecho a los demás. Y no es una cuestión, digamos, que uno podía pensar, pero el Espíritu Santo no actuaría así si nos está llevando al despertar de conciencia, pero es que estamos hablando en el nivel de la forma, en un sentido de un veredicto judicial, ¿sí? Algo que se ha ido acumulando durante siglos y que ha sido el veredicto que han dicho. Esto es el juicio que hemos determinado sobre el planeta Tierra y que va a caer sobre esta gente. Bien, todos aquellos que no quieran ser partícipes de eso, abandonen, váyanse. ¿Sí? Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las calamidades y los castigos que va a recibir. ¿Vale? Y bueno, la siguiente clase continúo con otras inquietudes que haya sobre ese punto y paso al tema de las copas, ¿no? Ahora de momento yo creo que o sea, el asunto de los asteroides que he explicado, ¿no? Salen estos entes, como digo, ¿sí? Y bueno, voy a explicar. Dice, ese es el primer ay, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa se va a poner aún peor de lo que ya estaba. Viene un segundo y un tercero, que es de donde salen las copas de la ira, o sea, los bols, que ya es el final del veredicto judicial que se ha determinado sobre las mafias que controlan este planeta, que son básicamente descendientes de los Nephilim. Vale, a ver. Brenda González en YouTube pregunta lo siguiente. Entonces estas naves no son de los buenos y otros de los malos, por eso están tapando todo porque está ocurriendo. No, eso todavía no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Lo que estoy hablando es un conflicto que ocurre en varios niveles, varias dimensiones y varios planos dimensionales muy lejos de la Tierra. ¿Sí? Si lo que dice la Sibilina es correcto, empieza en la constelación de Leo, en algún sistema estelar de Leo, empieza, pasa por diferentes sistemas estelares de otras constelaciones hasta que finalmente llega a la Tierra. ¿Vale? A veces se confunde un poco el término de lo que es el primer y segundo cielo de la Tierra, o puede que esté conectado con lo que se desarrolla en Urano, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema más de especulación, porque también hay que entender que los planetas de nuestro sistema solar no están deshabitados. Lo que en la mayoría de los casos no hay gente como nosotros de tercera dimensión, están en otros planos y en otras dimensiones. Y muchos lugares también van a tener conflictos y tienen sus representaciones y tienen su razón de ser, ¿no? Pero por ahí tienen que pasar hasta llegar aquí a la Tierra. Bien, bueno, y eso. Ahora, si la pregunta, por cierto, si la pregunta de Brenda tiene que ver respecto de la información en general sobre el fenómeno ovni y los extraterrestres, como les llaman, que en realidad pocos son extraterrestres en el sentido de estar en un planeta físicamente con nosotros. Todo es extraterrestre en realidad. Pero es gente con la que podemos interactuar o digamos que la puedes tocar, no son la mayoría, ¿sí? Son una minoría. La mayoría no son
de esta dimensión. Entonces, se sabe que existen, ya hace décadas que se sabe, por lo menos hace 100 años que ya los gobiernos han ido informándose de la existencia de esto. Tienen mucha evidencia, unos más que otra, y otros, unos apartados gubernamentales más que otros, ¿sí? No quiere decir que porque seas presidente de un país ya lo sabes, puede que los militares lo sepan y no se lo dicen al presidente, como pasa en Estados Unidos. Entienden que hay un conflicto, que hay bandos, saben que en términos generales hay dos bandos, pero a veces, como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces hay a veces otros bandos. Hay algunos que son simplemente neutros, no se meten en nada, no se meten en ningún conflicto, no les interesa. Hay otros que se meten a apoyar a unos porque son enemigos de los que son enemigos de ellos, simplemente por intereses. Hay algunos que participan de forma ocasional o de forma no tan invasiva y otros que sí. Así que esto es una cuestión muy, muy genérica. ¿Sí? Eso, de hecho, lo vemos en la Tierra también. Cuando hay conflictos, los países participan. A veces participan ciertas naciones, otras no. A veces las que participan son más activas en el conflicto, otras menos activas. Algunas van directamente llevando sus ejércitos, otras ayudan de forma indirecta. Entonces no es lo mismo en todos los casos, ¿sí? Y no todos los que son de diferentes lugares están pensando de la misma manera, ¿sí? Hay sistemas que tienen divisiones entre ellos mismos. En Siria, por ejemplo, hace mucho tiempo que hay divisiones entre ellos mismos. Bueno, pues nada. Bueno, ¿qué digo? Les deseo un buen fin de semana y pues que esté muy bien. No sé si hay alguna preguntita ahí ya por último que quieran comentar. Bueno. Bueno, pues nada, entonces, gracias por participar. Sí, que estén muy bien. Muchas bendiciones. Y si no nos vemos hasta el siguiente año, como se suele decir, pues que sigan teniendo un tiempo fantástico, lleno de bendición, ¿vale?